Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Amén. Y una vez más repito, el privilegio es para mí el estar en este lugar. Y Dios, hermanos, cuando nosotros tenemos una petición delante de Él, no sabemos, y lo he mencionado, muchas veces no nos damos cuenta cuando Dios ya la ha contestado, ¿verdad? Y nosotros, el anhelo pues en nuestra vida debe ser siempre estar en este lugar. Es un privilegio que nos da, así como me lo ha dado a mí, se lo ha dado a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y aquellos que tal vez por enfermedad no han podido estar aquí, también, hermanos, ¿verdad? Sabemos de que tienen, ¿verdad?, el privilegio de sentir en su corazón el deseo de congregarse siempre. Acompáñenme, hermano, a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, hermano, y vamos a leer 3 versículos, del versículo 9 al versículo 12. ¿Entienden, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos, hermanos. Padre, buen Dios que estás en el cielo, Señor, gracias, Padre, te doy en esta hora, Señor, por el privilegio, Padre, que me das de estar nuevamente delante de mis hermanos. Señor, te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándome en esta tarde, Señor, a exponer tu palabra, Señor. Sé tu, Padre, guiándome, Señor, y sé tu, Padre, también abriendo, Señor, el entendimiento del corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Sé tu, Padre bendito del cielo, bendiciendo a cada uno de los que estamos presentes en este lugar, y así también, Señor, aquellos, Padre, que no han podido estar, Señor, esta tarde. Sé tu, Padre, obrando, Señor, en su vida, Padre bendito del cielo. Obra, Señor, en la vida de aquellos, Señor, que están padeciendo enfermedades. Señor, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabiendo, Señor, que venimos, Señor, en su nombre, delante de tu presencia, y creyendo, Señor, que habiendo pedido perdón, Señor, por nuestras faltas, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo, Señor, que no lo hacemos por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo, Señor. Gracias, Padre, te damos el privilegio que nos has dado, Señor, una vez más, de estar reunidos en esta tarde, y esperamos, Señor, que esos cánticos, Señor, lo haya recibido, Padre, con gozo y alegría, Señor, porque venimos con un corazón agradecido siempre, Señor, a cantarte los Padres. Bendícenos, Señor, en esta tarde, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. En estas predicaciones, hermanos, que hemos tenido, hemos sido desafiados, ¿verdad? Hemos tenido preguntas un poco difíciles. Y esta mañana yo predicaba, ¿verdad?, acerca del Salmo capítulo 28, en donde nosotros tenemos que tener la plena confianza, ¿verdad?, toda la confianza puesta en Dios. Debemos de alabarle y exaltarle y creer, hermanos, de que Él ha obrado en nuestra vida y sabemos de que no nos abandonará. Pero en la predicación del sábado hacía una pregunta a nuestro hermano Oscar, si recordamos bien, y decía de que si nosotros estamos confiando en la palabra de Dios. Y esa no es la pregunta que nosotros, a la cual nosotros podemos, ¿verdad?, pensar de que es una pregunta difícil, porque nos es fácil siempre decir que confiamos en Dios. Somos rápidos y fáciles para decir, ¿verdad?, que confiamos en nuestro Dios. Pero la segunda pregunta que hizo fue: ¿por qué no estamos haciendo la voluntad de Dios? Y esa es la pregunta que sí debemos de, bueno, yo voy a ser sincero, ¿verdad? Me la llevé conmigo y he andado meditando en ella y haciendo un análisis. Hay muchas cosas en las cuales yo tengo que meditar, ¿verdad? Y cambiarlas, mejorarlas, así como creo yo que cada uno de nosotros los que estamos en este lugar.
Entonces, de esa manera nosotros, hermanos, ¿verdad?, podemos presentarnos delante de Dios sinceramente, reconociendo, ¿verdad?, nuestra condición y reconociendo en qué condición nosotros, ¿verdad?, estamos verdaderamente hablando en sentido espiritual. Ahora, el tema, hermanos, en el cual quería hablar es, ¿verdad?, que analicemos nuestra condición. ¿Verdad? A raíz de esa pregunta hice mi análisis y me encuentro, ¿verdad?, de que me hace falta bastante. No sé, hermanos, ¿verdad?, ustedes, pero a mí me hace falta bastante y me alegro al darme cuenta, ¿verdad?, al hacer un análisis, al hacer, ¿verdad?, como dicen, ¿verdad?, un inventario en mi vida, encuentro que me hace falta mucho, y eso es dedicar más tiempo al estudio, dedicar más tiempo a la oración, dedicar más tiempo, ¿verdad?, para nuestro Señor. Ahora, hay diferentes, hermanos, análisis que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Muchas veces, si nosotros, ¿verdad?, sabemos, yo no tengo mucho estudio, hermanos, en lo que es, ¿verdad?, estudio intelectual, ¿verdad?, en esta tierra. Yo hice quinto grado, que yo doy gracias al Señor porque en los años que enseñaban, ¿verdad?, quinto grado, yo pienso que ahora es, ¿verdad?, básicamente quizás tener un high school, porque nos enseñaban lo que eran las matemáticas, ¿verdad?, sin instrumentos, sin tecnología. Nos enseñaban muchas cosas que nosotros aprendimos y que gracias a eso, pues, y a la voluntad del Señor, hemos ido caminando y hemos ido entendiendo las diferentes, ¿verdad?, situaciones en la vida. Por eso digo, hermanos, que hay diferentes análisis, ¿verdad?, en la vida que el hombre puede hacer, y en esto podemos, ¿verdad?, referirnos al análisis primero que hace todo ser humano, ¿verdad?, en cuanto a lo económico, las altas y bajas. También, ¿verdad?, conocemos de los análisis que hacen, ¿verdad?, los políticos. Hacen grandes polémicas, ¿verdad?, hablan de todo tipo de cosas, hermanos, y así también, ¿verdad?, los médicos y entre otros, ¿verdad?, dan diagnósticos médicos. Ahora, entre otros, nosotros sabemos de que hay muchas cosas de las cuales nosotros también podemos, ¿verdad?, analizar en nuestra vida. Pero la más importante, hermanos, ¿verdad?, el análisis más importante que nosotros podemos hacer en nuestra vida es el análisis en lo espiritual. Nosotros como creyentes y aquellos que aún no han creído. Porque están en una situación que a estas alturas, ¿verdad?, el Evangelio ha sido predicado. El Evangelio ha sido predicado en muchas maneras que no hay ninguna excusa para presentarse delante de Dios diciendo de que no han escuchado la palabra del Señor. Ahora, debemos saber, hermanos, que estos análisis que mencioné anteriormente son análisis, ¿verdad?, que el humano puede hacer, ya sea, ¿verdad?, en su carrera, ya sea profesional, hermanos, o cualquiera que sea la situación que esté viviendo. Pero nosotros, hermanos, como sabemos, tenemos, ¿verdad?, una carrera por delante, y es la carrera de la fe. Tenemos que correrla con paciencia, tenemos que dedicar tiempo y detenernos a cada momento, como he mencionado, a meditar en la palabra del Señor. Porque la mayoría de veces, hermanos, cuando nosotros nos detenemos a hacer, ¿verdad?, estos análisis, dejamos pasar por alto lo más importante. Lo más importante, que es lo que nos va a llevar por el camino en cual Dios nos ha puesto. Lo más importante, que nos va a guiar a esa vida eterna. Lo más importante, que nos va a guiar a estar, ¿verdad?, haciendo la voluntad de Dios. Y eso es, ¿verdad?, nuestra vida espiritual. Eso es, hermanos, ¿verdad?, nosotros, el análisis que nosotros debemos hacer, ¿verdad?, el inventario conforme a nuestra vida espiritual. Eso era, hermanos, ¿verdad?, en nosotros podemos decir que nosotros, hermanos, es lo que nos hace perder de vista cuando nosotros nos enfocamos en los afanes, cuando nos enfocamos en las diferentes cosas que nosotros podemos, ¿verdad?, pensar con nuestra mente finita. Sabemos, hermanos, de que eso nos hace perder el propósito, ¿verdad?, perder, hermanos, de vista el propósito con el cual Cristo murió en esa cruz, con el cual Cristo vino a hacer el sacrificio a esa cruz del Calvario. Sabemos de que Cristo, hermanos, vino y murió por nosotros. Eso es lo primero, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, debemos analizar. Y todo aquel que está sin Cristo en su corazón y que está en un camino de perdición, le es necesario detenerse, ¿verdad?, cada vez que escucha una predicación, o si lee la Biblia, leer la Biblia, hermanos, y detenerse a meditar y pensar, ¿verdad?, cuál es el verdadero propósito de que Cristo haya venido, haya padecido, haya sufrido y haya sido crucificado en esa cruz. Eso tiene un propósito, y era, ¿verdad?, el redimir nuestras almas, darnos la libertad que ahora podemos disfrutar en Cristo Jesús. Como repito, no es una libertad para pecar, no debemos confundir la libertad que nosotros tenemos del pecado, en una vida, de la vida pecaminosa en la cual nosotros vivíamos en tiempos anteriores. Hermanos, ese es
¿verdad?, el verdadero propósito, y nosotros no debemos de perderlo de vista, ¿verdad? En nuestro diario vivir, hermanos, ¿verdad?, nosotros sabemos de que suceden muchas cosas en nuestra vida. Suceden muchas cosas, hermanos, que muchas veces nos resultan ser insignificantes, para que nos parece que no nos va a afectar en nuestra vida espiritual con el Señor. Pero allí es donde entramos, ¿verdad?, en esa situación que cuando creemos, ¿verdad?, de que las cosas que suceden o nosotros hacemos no nos van a afectar espiritualmente, pienso yo de que la mayoría de veces es que hemos descuidado lo que es, ¿verdad?, la meditación, hemos descuidado lo que es la lectura de la palabra, porque como hemos aprendido, la palabra es la que nos revela, hermanos, es como un espejo para nuestra vida. Hemos oído y hemos, ¿verdad?, nos ha sido predicado de que Dios no nos va a comparar con nadie más, con la vida de nadie más, sino nos va a comparar, ¿verdad?, con su palabra, con su Hijo. Por eso, hermanos, el tema, ¿verdad?, que en el cual pues quiero meditar es acerca de eso, que hagamos un análisis y cuál es, ¿verdad?, nuestra condición delante de Dios. ¿Por qué, hermanos, deberíamos hacernos esa pregunta? Como repito, vienen preguntas difíciles a nuestra vida, por lo menos a la vida mía vienen preguntas difíciles, y el por qué es que nosotros deberíamos hacernos, ¿verdad?, esta pregunta. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Porque muchas veces, hermanos, ¿verdad?, nosotros pecamos de una forma deliberadamente, y de esa forma nosotros, como repito, hemos descuidado la lectura, hemos descuidado la meditación, y estamos ignorando lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la consecuencia grave que trae el pecado a la vida del ser humano. La consecuencia grave que sabemos que vino desde el principio de la transgresión que hubo, ¿verdad?, en el jardín del Edén, de la desobediencia del hombre. Y así también, hermanos, nosotros sabemos también, ¿verdad?, lo que dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, de ahí en adelante, todos somos pecadores. Todos somos pecadores, y dice la palabra en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, todos fueron, ¿verdad?, destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros muchas veces ignoramos. Continuamos en nuestra vida, en nuestro diario vivir como nosotros queremos. Ahora, hermanos, sabemos de que esa consecuencia no solamente sucedió, sino que esa consecuencia prevalece, ¿verdad?, en todo y cada uno de nosotros, cada ser humano. Cada ser humano, hermanos, que ha nacido, cada ser humano que está naciendo en este momento, y cada ser humano que nacerá en las generaciones que vienen. Ya vienen con la marca del pecado, hermanos. Ahora, ¿cuál es, verdad, la consecuencia del pecado? No solamente decir, verdad, fueron destituidos de la gloria de Dios, porque si solo eso fuera, hermanos, no tuviéramos quizás de qué preocuparnos. Pero ahí, la Biblia describe un lugar donde van a ir todos aquellos, ¿verdad?, que están en desobediencia y en rebelión con nuestro Dios. Cuando ignoramos la palabra de Dios, ignoramos esto, ¿verdad?, de que todos hemos sido destituidos, y estamos, ¿verdad?, ignorando o negando de que todos necesitamos un perdón, que necesitamos acercarnos a Dios y que solamente lo podemos hacer por medio de Cristo Jesús. Ahora, lo que nos dice la palabra del Señor cuando decimos, ¿verdad?, hablamos acerca de la consecuencia, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte, y sabemos que de por sí, hermanos, como ya he mencionado, nacimos, ¿verdad?, con el pecado arraigado en nuestra vida. Nacimos con el pecado arraigado en nuestra vida, y así continuamos viviendo, de manera de que la muerte está en nosotros, porque la palabra nos enseña que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A todo aquel que ha creído le ha dado vida. Entonces debemos de saber de que esa muerte espiritual está en todo aquel que no ha recibido a Cristo aún en su corazón. Aquel que vive, ¿verdad?, en una vida desordenada, en una vida totalmente entregada al pecado, debemos de saber de que tiene ese problema y tiene esa muerte espiritual. Ahora la dádiva de Dios es vida eterna, y es lo que está siendo despreciado por el ser humano. El ser humano, por causa, ¿verdad?, de no obedecer a la palabra del Señor, por causa de amar más las tinieblas que la luz, por causa de amar al pecado, tiene esa decisión dentro de sí de seguir caminando en su rebeldía en contra, ¿verdad?, de Dios. De manera de que de esa manera está rechazando el gran regalo que Dios, ¿verdad?, está ofreciendo aún hoy en día, y que siempre ha estado ofreciendo. Ahora, hermanos, sabemos de que cuando leemos del versículo 9 en adelante, en el capítulo 7 que hemos tomado de Apocalipsis, habla de la multitud vestida de ropas blancas, y dice, después de esto miré, dice, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y
tribus y pueblos, lenguas, y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Sabemos, hermanos, cuando hablamos, hermanos, de la multitud que está viendo acá, sabemos, hermanos, de que nosotros entendemos que es una multitud, y habla acerca de que están con una ropa, ¿verdad?, de vestidura blanca. Sabemos, hermanos, de que aunque la tribulación, hermanos, será, ¿verdad?, un periodo de juicio, también será un periodo, ¿verdad?, de reconciliación o de salvación o de redención con nuestro Dios. Sabemos, hermanos, que debemos de tener bien en claro esto, que será un tiempo también, ¿verdad?, de redención sin precedentes para aquellos que estarán, ¿verdad?, esperando al Señor. Ahora, en Mateo capítulo 24, versículo 14, dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, acerca de las señales. Sabemos de que cuando leemos en ese versículo, entendemos de que los discípulos, cuando Jesús estaba en el monte de los olivos, ellos se le acercaron a él haciéndole, ¿verdad?, una pregunta, y era acerca de lo que eran los tiempos, ¿verdad?, del fin. Sabemos, hermanos, y el Señor también se lo dijo a ellos, y nosotros sabemos de que no está en nosotros saber, ¿verdad?, las sazones ni las potestades, ¿verdad?, que solamente el Padre sabe en su sola potestad. Hablando de esto, hermanos, dice en el versículo 14, cuando habla, ¿verdad?, acerca de las señales antes de que venga el fin, dice que, y será predicado, dice, este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que estamos hablando, hermanos, de las naciones de las cuales, ¿verdad?, se ha mencionado aquí. Ahora, si leemos, hermanos, en el versículo 13, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. De manera de que nosotros, hermanos, tenemos, ¿verdad?, esa oportunidad, hermanos, de ser parte, ¿verdad?, de esa multitud de la cual Juan estaba viendo en ese momento. Ahora, nosotros, hermanos, podemos hacernos, ¿verdad?, no solamente a la idea, sino por medio de la palabra del Señor, y lo vamos a ver acá, de que nosotros tenemos la oportunidad, y la tienen todos aquellos que aún, ¿verdad?, están con vida y que todavía tienen la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Debemos, hermanos, de tomar en cuenta que Apocalipsis, hermanos, es un libro, ¿verdad?, que trae muchas situaciones, y es muy difícil, hermanos, ¿verdad?, dar una interpretación correcta a la palabra. Pero cuando nos dirigimos por medio de la palabra del Señor, encontramos, ¿verdad?, y por partes nosotros vamos a ir entendiendo, hermanos, porque haciendo una comparación, ¿verdad?, con los otros libros del Nuevo Testamento o las cartas, es muy difícil, ¿verdad?, interpretar esta palabra. Ahora nos presenta también, ¿verdad?, esos serias preguntas que nosotros podemos hacernos dentro de nosotros. Y la pregunta es la misma, que cómo nosotros estamos delante de Dios. Si nosotros tenemos esperanza un día de estar, ¿verdad?, con esas vestiduras blancas. Aquí, hermanos, estamos hablando en el versículo 9, regresando a Apocalipsis, el versículo 9, dice que miró, dice, esa gran multitud, dice, la cual nadie podía contar. O sea que eran innumerables, miraba la gran multitud, hermanos. Él miraba esa gran multitud de todas las naciones, tribus y pueblos, dice, y lenguas, todas las razas, hermanos, y culturas y lenguas, lo que deja bien en claro, hermanos, de que nadie tendrá una excusa, como hemos leído en Mateo capítulo 24, nadie tendrá una excusa en aquel día al estar delante de la presencia de Dios, porque el Evangelio ha sido predicado, hermanos, y nosotros sabemos de que así, como habla acá, ¿verdad?, de que habrá, dice, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, ¿verdad?, estarán delante del trono de Dios adorándole con vestiduras blancas. Así también habrá de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas delante de Dios también en el juicio del trono blanco que nosotros conocemos y hemos leído en la palabra del Señor. Pero ¿por qué, hermanos, verdad, podemos decir de que no habrá diferencia? No por cuanto nosotros hayamos hecho o hayamos sido, por qué nosotros hayamos sido acá en esta tierra, hermanos, verdad, sino por las vestiduras blancas. Todo aquel que ha sido revestido, hermanos, verdad, y ha sido limpiado, ha sido justificado, hermanos, sabemos de que portará una vestidura blanca, la cual nosotros, hermanos, prácticamente por fe contamos con ella. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo?
apartarnos, hermanos, de toda iniquidad y evitar, ¿verdad?, que venga cualquier pecado en nuestra vida que pueda manchar esas vestiduras blancas. Porque la palabra nos enseña de que el Señor vendrá por una iglesia pura, dice, blanca y sin manchas. Ahora debemos entender, hermanos, que no es verdad, como repito, por lo que nosotros hayamos hecho, el servicio que hayamos hecho, quienes hayamos sido, sino por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros tendremos esa oportunidad. Esa es la verdadera, hermanos, importancia, ¿verdad?, de analizar cómo se encuentra nuestra vida delante de Dios. Cómo se encuentra nuestra vida delante de Dios. Debemos de entender, hermanos, que nuestra vida espiritual es algo que solamente Dios nos puede ayudar a caminar. Como decía, hermanos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es, ¿verdad?, el que conoce todas nuestras debilidades y conoce, ¿verdad?, cualquiera que sea nuestra situación. Y si nosotros hemos depositado nuestra confianza en Él, debemos de tener por seguro de que Él sabe y Él nos ayudará, nos dará esa fuerza y fortaleza para que nosotros sigamos caminando. Ahora, hermanos, ¿verdad?, hablando acerca de las vestiduras blancas, dice acá en la iglesia, el mensaje que el Señor le envía a la iglesia de Sardis, en el capítulo 3, allá atrásito, en el versículo 4, dice, pero hablando, ¿verdad?, de estos que estaban en esta iglesia, hermanos, dice acá el versículo 4, pero tienes unas pocas personas, dice, en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Estamos hablando, hermanos, sí, de los redimidos. Claramente está diciendo, ¿verdad?, que son aquellos redimidos. Y acá, hermanos, nosotros sabemos de que aquí hay algunos, ¿verdad? Hay algunos, como dice, como estaba en ese tiempo también, hay algunos, ¿verdad?, que tienen, dice acá, que no han manchado sus vestiduras, hermanos. Hay algunos que no han manchado sus vestiduras. Nosotros, la confianza que tenemos, hermanos, y lastimosamente, como hemos mencionado siempre, el pecado nos asedia, las tentaciones vienen y nosotros vamos a fallar, hermanos. Pero si nosotros nos mantenemos en comunión, ¿verdad?, con nuestro Dios, en comunión con nuestro Señor, y siempre estamos, hermanos, buscando estar en cuenta con Él, sabemos de que podemos, hermanos, contar, como digo, por fe, con esas vestiduras blancas, las cuales un día estaremos, ¿verdad?, portando. Ahora, esas manchas que dice acá, dice que andarán, dice, conmigo en vestiduras blancas, dice, porque son dignas. Ahora está hablando acá, hermanos, en la primera parte, donde dice que hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ahora, esas manchas, hermanos, se está refiriendo, ¿verdad?, o podemos decir que las manchas representan todo tipo de contaminación que puede venir a nuestra vida espiritual, especialmente hablando. La contaminación que puede venir, las actitudes, los caracteres que nosotros podamos mostrar delante, ¿verdad?, de la congregación o delante de Dios, cuando nosotros, hermanos, ¿verdad?, oramos, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios. Las actitudes que nosotros tenemos, hermanos, todo eso viene a resultar, ¿verdad?, como una mancha en nuestra vida espiritual. Debemos siempre humillarnos delante de nuestro Dios, debemos de meditar siempre en la palabra del Señor y saber de que nosotros, hermanos, ¿verdad?, somos, como dice la Biblia, nos describe, somos como la flor del campo, como la neblina. Estamos pasajeros y nosotros, hermanos, debemos de cuidar esa vida espiritual, debemos de cuidar esa comunión con nuestro Dios. Ahora, en esta iglesia, hermanos, dice que había, en verdad, unos cuantos cuyos carácter, ¿verdad?, todavía estaba. Estos son los que no habían manchado sus vestiduras, ¿verdad?, porque tenía un carácter piadoso, aún delante de Dios. Dice de que ellas son dignas. Ahora nosotros, hermanos, para poder considerarnos dignos, debemos de mantenernos, ¿verdad?, como digo, alejados, hermanos, de todo aquello que pueda manchar esa vestidura. Debemos de mantenernos alejados, ¿verdad?, de todas esas malas actitudes, de todo pecado. Debemos de analizar bien en nuestra vida qué es lo bueno y qué es lo malo, no conforme a nuestros pensamientos, sino conforme a la palabra de Dios, para que podamos guiarnos en esta vida y saber, hermanos, tener la plena confianza, como repito, hermanos, de que nosotros estaremos un día cantando, ¿verdad?, y adorando a nuestro Dios vestidos con esas vestiduras blancas. Esa debe de ser, hermanos, nuestra actitud, ¿verdad?, siempre conforme a la voluntad de Dios, conforme al consejo de la palabra de Dios, no conforme, ¿verdad?, a nuestros pensamientos. Si vemos, hermanos, en la carta de Judas, nos da un consejo
acerca, hermanos, nos da un consejo acerca de cómo nosotros, hermanos, debemos conducirnos. ¿Cómo debemos conducirnos delante de Dios? El versículo 23. Dice, leamos el versículo 20, hermanos, para entender un poco más. Dice, pero vosotros, dice, estamos hablando del consejo, hermanos, ¿verdad? De cómo nosotros podemos conducirnos delante de Dios. Dice, pero vosotros, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún las ropas contaminadas por su carne. Estamos, hermanos, hablando acerca de un consejo, hermanos, que si nosotros lo ponemos en práctica desde el versículo 20, está hablando, ¿verdad?, a los hermanos de la iglesia. Dice, amados, edificando, dice, en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, y dice que conservados en el amor de Dios, esperando, y esa esperanza es la que tenemos, hermano, en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ese es el propósito, hermanos, y vuelvo a repetir, hay un propósito con el cual Cristo vino a morir en esa cruz, y fue para darnos vida eterna, fue para dar vida eterna a todo aquel que creyera. Es una bendición para nosotros, hermanos, el creer esto y saber y tener la certeza, porque todo aquel que cree tiene la certeza, porque para Dios no hay nada imposible. Y dice también la palabra que para todo aquel que cree, todo le es posible. ¿Por qué? Porque es Dios quien hace las cosas, no somos nosotros. En el versículo 9 que estábamos leyendo de capítulo 7 de Apocalipsis, ha hablado, ¿verdad?, acerca de todas las naciones y tribus y pueblos, lenguas que estaban delante del trono, dice, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, Hermanos, debemos de saber, hermanos, que estas palmas de las que está hablando no son las palmas con las que nosotros, ¿verdad?, y creo yo que está bien en claro aquí en la palabra, que no son las palmas que nosotros usamos para aplaudir y palpar cualquier cosa, sino está hablando, ¿verdad?, de la palma que producen esas plantas de palmera, las cuales, hermanos, sabemos, de acuerdo, ¿verdad?, al Antiguo Testamento, sabemos de que están relacionadas con las celebraciones, diferentes celebraciones que el pueblo de Israel tenía, ¿verdad?, incluyendo, ¿verdad?, lo que es la fiesta de los tabernáculos. Eso se menciona, hermanos, acá, que nosotros, hermanos, aquí siempre hablando, ¿verdad?, acerca de estas palmas, ¿verdad?, eso es lo que debemos de entender, que está hablando acerca de las diferentes celebraciones, como la fiesta, ¿verdad?, de los tabernáculos, y es algo que nosotros también hemos leído y nosotros creemos en esa palabra, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, hizo la entrada triunfal, ¿verdad?, hizo la entrada triunfal a Jerusalén, en el capítulo 12, ¿verdad?, versículo 13 de San Juan, dice que la entrada triunfal, dice que todo, dice la multitud se reunió y todos, ¿verdad?, para recibirle, y tenían palmas, dice, en sus manos, ¿verdad? Ahora, siempre nosotros, hermanos, debemos de tener en mente que eso, ¿verdad?, es lo que representa acá, y estamos leyendo en Apocalipsis, que dice, ¿verdad?, que aquellos que estaban con las vestiduras blancas tenían palmas en sus manos. San Juan capítulo 12, San Juan capítulo 12, en el versículo 13 que le mencioné. Versículo 13 dice que tomaron ramas, dice, todos aquellos que vinieron, ¿verdad?, a recibirle, tomaron ramas, dice, de palmera. Vuelvo y repito, hermanos, está bien clara la palabra, como tal lo está en Apocalipsis. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora, nosotros, hermanos, somos, como repito, bienaventurados, porque hemos creído en la palabra del Señor.
estas personas, ¿verdad?, que salieron a recibirle, sabemos de que vieron y fueron los que después, poco tiempo después, ellos estuvieron, ¿verdad?, gritando entre la multitud, diciendo, ¿verdad?, que le crucificaran a nuestro Señor. Nosotros, hermanos, no hemos visto nada de eso, pero a pesar de que no hemos visto y hemos creído en su palabra, lo que viene, ¿verdad?, a nosotros es solamente ofrecer nuestro agradecimiento a través de la adoración, a través de la alabanza, a través, ¿verdad?, de nuestra vida, haciendo la voluntad del Señor, apartándonos de toda iniquidad. Ahora, en el versículo 10, hermanos, dice que ellos clamaban, dice, a gran voz, hablando, ¿verdad?, de la gran multitud que estaba viendo Juan, dice que clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación, hermanos, pertenece a nuestro Dios. La salvación que nos ha dado, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. La salvación pertenece a Dios, hermanos, y esta multitud, ¿verdad?, en mención, su principal tema en su adoración es, ¿verdad?, el de la salvación. El de la salvación. Nosotros debemos siempre, hermanos, tener en mente que cuando nosotros nos presentamos a adorar a nuestro Dios, ¿verdad?, es adorándole y exaltándole por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ellos, ¿verdad?, reconociendo que esto solo proviene de Dios, hermanos, es que ellos tendían, ¿verdad?, este canto agradable delante de Dios por medio, ¿verdad?, de su Hijo amado. Fue que Él hizo posible eso. Por eso es que, vuelvo y repito, hermanos, tengo la certeza de que está hablando acerca de los redimidos, de la iglesia, de aquellos que han sido salvos, de aquellos que han sido justificados, de aquellos que van a luchar hasta el fin, porque como dice la palabra, ¿verdad?, en el versículo 13 de Mateo 24, que todos los que perseveren, dice, hasta el fin serán salvos. Y si nosotros perseveramos, hermanos, nosotros estaremos, ¿verdad?, alabando a nuestro Dios, porque Él ha sido quien nos ha dado, hermanos, la justificación, la salvación. Versículo 11 dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Es algo, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, al hacernos una imagen, es algo grandioso, porque habla, hermanos, de que los ángeles, dice, que estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos, dice, y de los 4 seres vivientes, y se postraron, dice, sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, y adoraron a Dios. Qué privilegio, hermanos, para nosotros el saber de que un día nosotros, hermanos, estaremos adorando a nuestro Dios, y como dice la palabra, ¿verdad?, que un día le veremos tal y como Él es. Cuando vemos acá, hermanos, y habla acerca de los ancianos, en el mismo capítulo 4, ahí atrásito, capítulo 4 de Apocalipsis, capítulo 4, y leemos, hermanos, ¿verdad?, hablando acerca de los ancianos, dice el versículo 4 del capítulo 4, dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas. Vemos acá, hermanos, otra vez lo que habla acerca de la vestidura de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, dice. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Hermanos, nosotros muchas de las cosas, como repito, podemos hacerlas, ¿verdad?, imaginarias en nuestra vida, pero cuando leemos acá, hermanos, en el capítulo 4, versículo 6, que dice: y delante del trono había como un mar de vidrio, dice, semejante al cristal. Ahora, meditando, hermanos, en esta palabra, nosotros sabemos de que en el cielo no existe el mar, y es algo que nosotros, bueno, lo encontré en la palabra del Señor, y tengo la certeza y la seguridad, porque el Señor, ¿verdad?, en Apocalipsis capítulo 21 habla acerca de eso, ¿verdad?, de que si vemos ese capítulo 21 de Apocalipsis, hermano, en el versículo 1, en el versículo 1
Dice acá, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Qué podemos, hermanos, nosotros hablar, si, verdad, o de nuestra imaginación, verdad? Porque nosotros, hermanos, debemos de saber que aquí describe en el versículo 6, delante del trono, dice, había como un mar de vidrio semejante al cristal, ¿verdad? Y esto está hablando, hermanos, acerca de un suelo, hermanos, ¿verdad? O un piso, ¿verdad? Que está para todo, ¿verdad? Alrededor de todo lo que es el trono de Dios, porque ha dicho en el versículo 5 que salían, dice, los relámpagos y truenos y voces, y delante de él, dice, del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de la presencia de Dios, y eso es lo que vemos como lo describe en el versículo 6, como un mar. Estamos hablando de algo, ¿verdad? Brillante, resplandeciente alrededor del trono de Dios, y se extiende, ¿verdad? Como un mar colmado, ¿verdad? De relumbrante, no podemos quizás ni describirlo cómo puede relumbrar. Si lo estamos leyendo en la palabra, ¿verdad? Que sabemos, quedémoslo en que es brillante, como no puede haber, hermanos, como un cristal, dice acá, como un cristal, ¿verdad? Alrededor del trono de Dios. Ahora, hermanos, hablando, ¿verdad? También en el versículo 4, hemos hablado y leído acerca de los 24 ancianos. Estos 24 ancianos, podemos decir, hermanos, que, ¿verdad? Su dirección y el mando de ellos está en conjunto, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos leído de que la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Ahora, hermanos, ¿verdad? Sus vestiduras son blancas. Sus vestiduras son blancas, como hemos leído también. Sus coronas de oro, ¿verdad? Y esos son los indicios, hermanos, ¿verdad? De que ellos son los redimidos, ¿verdad? Ellos representan a algunos de los redimidos. Ellos representan a algunos redimidos. Por eso, cuando nosotros leemos acá, hermanos, debemos de tener la plena confianza, que si nosotros hemos creído plenamente en la palabra de Dios y hemos confiado en Él, nosotros, hermanos, la redención la tenemos asegurada. Siempre y cuando luchemos por apartarnos, hermanos, y mantener, ¿verdad?, nuestra vida íntegra delante de Dios. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿cuál es, verdad? Como repito, hermanos, es bien difícil, pero hay una pregunta, que ¿cuáles son, verdad, esos redimidos? Y se dice que no puede ser, verdad, Israel. Estudiando, hermanos, dice, verdad, de que no puede ser Israel, ya que en ese momento, dice, la nación de Israel no ha sido rescatada, ni glorificada, ni coronada. Entonces nosotros, hermanos, la esperanza va aumentando cada día más cuando creemos en la palabra del Señor. Porque esto, ¿verdad?, está reservado, dice, para el final, hablando, ¿verdad?, del pueblo de Israel, está reservado para el final de los tiempos de la tribulación, ¿verdad?, de los 7 años. Cuando leemos eso, hermanos, en Daniel capítulo número 12, encontramos, hermanos, de esos tiempos de los cuales está hablando acá. Tampoco, hermanos, ¿verdad?, está hablando de los santos de la tribulación, ¿verdad?, de los que serán redimidos. A ese punto, hermanos, ¿verdad?, solo habrá un grupo de creyentes glorificados. Cuando estamos hablando, ¿verdad?, de que llegue ese momento, de esa multitud que está hablando, ¿verdad?, Juan, que vio que eran innumerables, es un grupo de creyentes que ya fueron glorificados. Y la fe que nosotros tenemos, hermanos, es de ser glorificados, ¿verdad?, en el día que nuestro Señor se manifieste. Que estos cuerpos ya sean glorificados, que sean revestidos por la vestidura que Él nos dará para que podamos estar en ese lugar, ¿verdad? Esa es la iglesia del Señor. Esos somos nosotros. Por eso es que estaba, ¿verdad?, meditando y leyendo, y es difícil, hermanos, pero lamentablemente, como decimos, no es, ¿verdad?, no está hablando del pueblo de Israel en esta multitud, no está hablando, ¿verdad?, de los santos, de los redimidos, ¿verdad?, dentro de la tribulación, sino que está hablando directamente de la iglesia del Señor. Dice aquí que los ancianos, ¿verdad?, que están representando la iglesia, los ancianos de los que hemos hablado, están representando la iglesia, entonando, ¿verdad?, ese cántico de redención. Nosotros, hermanos, cantamos acá y lo hacemos con gozo y alegría, y sabemos de que los cantos que son tomados, ¿verdad?, del himnario, muchos de ellos, como decía esta mañana, traen mensajes bíblicos, y si nosotros nos detenemos a meditar, no solamente cantar con nuestra boca, sino cantar con nuestro corazón,
¿verdad? Vendrá el entendimiento de que nosotros estamos cantando, hermanos, prácticamente, ¿verdad? Lo que el cántico glorioso que esta multitud está ofreciendo a Dios, el cántico, ¿verdad?, de redención. Cuando leemos, hermanos, en el Apocalipsis capítulo 5, atrasito en el Apocalipsis capítulo 5, habla, hermanos, acerca del rollo y el cordero, pero cuando leemos, ¿verdad?, del versículo 8 al versículo 10 dice, y cuando hubo tomado el libro, dice, los 4 seres vivientes, aquí aparecen otra vez, hermanos, los 4 seres vivientes, donde dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cielo nuevo, tierra nueva. Hermanos, cuando veo este versículo, ¿verdad? El versículo 9 dice el cántico que cantaban, digno eres. Ustedes, ¿verdad?, recuerdan ese cántico que cantamos acá, que el Señor es el único digno, el cordero que fue inmolado es el único digno de abrir, ¿verdad?, esos sellos. Nosotros, hermanos, debemos de enfocarnos en eso, y que así como le cantamos, ¿verdad?, a nuestro Dios, y está escrito, hermanos, ¿verdad?, de que estos ancianos que representan, ¿verdad?, la iglesia, los seres vivientes que están ahí, están cantándole a nuestro Dios, así también nosotros un día le cantaremos, de que Él es el único digno de abrir esos sellos. Él es el único porque Él fue inmolado, y fue inmolado, hermanos, en nuestro beneficio. Él fue, ¿verdad?, sacrificado para nuestro bienestar espiritual. También, hermanos, en nuestra vida, no solamente en la vida espiritual, porque, como repito, al haber sido librados de la vida pecaminosa que llevábamos, la vida que ahora podemos dar testimonio de que vivimos es una vida totalmente diferente, y es una vida mucho mejor que la vida que vivimos en el tiempo que vivimos en la rebeldía o en la ignorancia, o en el tiempo que vivimos en la oscuridad. Nosotros, hermanos, estamos hablando de que los redimidos, esos son los vencedores, y como repito, hermanos, nosotros los vencedores, ¿verdad?, los encontramos. ¿Quiénes van a ser los vencedores? Aquellos que perseveren hasta el fin, según Mateo capítulo 24, versículo 13. Ellos, ¿verdad?, si nosotros, hermanos, perseveramos hasta el fin, también somos parte de eso, porque somos parte de la iglesia. Al haber creído y haber recibido a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos parte de la iglesia del Señor. Y por eso es que yo digo y tengo la certeza por fe de que estaremos en medio de esa multitud. Él ha sido, ¿verdad?, quien nos ha librado, hermanos, y ha librado, si hablamos, ¿verdad?, en cuanto a lo terrenal, diferentes países, diferentes naciones, diferentes lenguajes, diferentes culturas. El Señor, ¿verdad?, ha llegado a ser un solo pueblo, y ese pueblo que el Señor ha redimido es, ¿verdad?, son los que serán salvos, los que perseveraron hasta el fin, los que perseveraron hasta el fin. Estos son, hermanos, los que poseen, ¿verdad?, esas coronas. Estos son, hermanos, ¿verdad?, los que poseen las coronas y están viviendo ya en el lugar preparado para ellos, donde han ido para estar, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, si recordamos, ¿verdad?, esas palabras, sabemos de que Él dijo, ¿verdad?, que Él iría a preparar morada, para que donde Él esté, ahí estuviéramos nosotros también. Eso también, hermanos, nos afirma de que cuando dice la salvación es de Dios y del Cordero, eso nos afirma, hermanos, que nosotros como iglesia, nuestro Señor Jesucristo ha hecho esa promesa, y por fe la creemos, y un día estaremos, ¿verdad? También leíamos, hermanos, ¿verdad?, de que nosotros, si le servimos con gozo y alegría, con voluntad propia, sabemos de que, dijo el Señor, de que donde Él estuviera, ahí estaría su servidor. Por eso, hermanos, debemos enfocarnos en servir a nuestro Dios, para que así, hermanos, ¿verdad?, nosotros también seamos, como repito, no solamente tener la certeza ahorita que la tenemos, sino que si Cristo no ha venido,
nosotros vivamos con esa certeza hasta el día que nuestra muerte llegue si Cristo no ha venido. Debemos, hermanos, enfocarnos, debemos de tener un enfoque, pero como repito, hermanos, analizar en nuestra vida, hacer un análisis en nuestra vida de cómo estamos viviendo delante de nuestro Dios. Nosotros como cristianos debemos de hacer un análisis en nuestra vida si estamos haciendo la voluntad de Dios, si nos estamos apartando de toda aquella contaminación que trae el pecado, si estamos viviendo, ¿verdad?, una vida luchando, perseverando para vencer, ¿verdad?, hasta el fin y poder tener la oportunidad, hermanos, de portar esa vestidura blanca y estar delante del Cordero cantándole ese hermoso cántico. Y también, ¿verdad?, debe hacer el análisis aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Siempre Dios, hermanos, por muchas maneras está llamando al pecador a un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nadie perezca. El Señor no quiere que nadie perezca, y eso es lo que nosotros, hermanos, hemos sido llamados también, como leíamos, ¿verdad?, en Judas, que nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad, y es salvar, ¿verdad?, a otros de las llamas. Básicamente, el que está caminando sin Cristo en su corazón debe de tener, ¿verdad?, debe de ser consciente de que está en un camino de perdición, y está en camino de perdición, en un camino directamente, ¿verdad?, a la condenación eterna, la cual menciona de que hay un lago de fuego, hay llamas que nunca se apagarán. Por eso es importante hacer también un inventario en su vida, qué es lo que ha hecho, ¿verdad? O, como decía al principio, hermanos, la pregunta que siempre es una pregunta que no sé hasta cuándo la voy a andar cargando, que si confiamos y creemos, como decimos en Dios, que Dios nos ha traído a este lugar, que Dios nos ayuda cada día, que Dios nos provee, hemos creído en todas las promesas de Dios, ¿por qué no estamos haciendo la voluntad de Dios? Esa pregunta, como les digo, hermanos, esa pregunta es algo que nosotros mismos debemos de contestarnos, y la verdad es una respuesta que es muy difícil darla hacia la carrera, como decir yo confío, yo creo en Dios. Debemos de hacer un análisis en nuestra vida primeramente, ¿verdad? Debemos de tener un verdadero enfoque en lo espiritual, porque esa es la única forma que nosotros vamos a poder entender y vamos a poder dar respuesta a esa pregunta. Si nosotros vemos del lado espiritual, no podemos ver, hermanos, como hemos aprendido por las obras que nosotros hacemos. No podemos ver por cuán buenos somos nosotros con las personas que nos rodean, cuán buenos somos en el trabajo, cuán buenos somos en nuestros hogares, o cómo nosotros nos comportamos dentro de la iglesia. El enfoque, hermanos, debe de ser completamente en nuestra vida y en nuestra vida espiritual. Ahora, hermanos, ¿verdad? Nosotros, no sé, hermanos, pero yo sí lo he pensado. No sé si usted ha pensado, hermano, alguna vez, ¿verdad? O hacerse una idea de... Hay diferentes ideas que uno se puede hacer de cómo será el cielo. Pero es bonito meditar, hermanos, ¿verdad?, en la palabra del Señor, y hacernos una idea para tener más en claro, hermanos, ¿verdad?, qué es lo que nosotros anhelamos, qué es lo que nosotros buscamos, o cuál es la esperanza de nosotros delante de Dios. Hay cosas que ignoramos, como repito, cuando nos afanamos, ignoramos y no nos detenemos a meditar en lo que es la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Nunca, hermanos, quizás, ¿verdad?, o tal vez ya lo han hecho, pero yo diría de que pocas veces, ¿verdad?, me he hecho la idea de cómo puede ser el cielo. O alguna vez, ¿verdad?, tal vez nunca hemos considerado que el tiempo, hermanos, que nosotros vivimos, como decía, es un tiempo pasajero. El tiempo que vivimos en esta tierra es un tiempo, hermanos, que nosotros podemos considerarlo un abrir y cerrar de ojos comparado a la eternidad que Dios, ¿verdad?, ofrece por medio del perdón, por medio de la justificación.
por medio de la sanidad espiritual en el corazón del ser humano. Nuestro vivir en esta tierra es pasajero. La vida que Dios ofrece es una vida eterna. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros hagamos, ¿verdad?, un análisis de nuestra vida, un análisis espiritual. Cristo viene pronto, hermanos, y eso es lo que nosotros debemos de saber. Debemos mantenernos viendo, ¿verdad?, o viendo, hermanos, siempre buscando ese blanco, o viviendo una vida productiva, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que nosotros cada día creemos en la palabra del Señor. Productiva me refiero, hermanos, no vamos a enfocarnos en lo material o en lo que vemos en este mundo, sino una vida productiva, hablando espiritualmente, prosperando cada día, creyendo más en la palabra del Señor, buscando más, orando más y meditando en su palabra, ¿verdad? Sabiendo, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, como creyentes, ¿verdad? Y leíamos, hermanos, somos un pueblo adquirido por Dios, y como ciudadanos, hermanos, del reino celestial, Dios, ¿verdad?, nos va a hacer responsables, hermanos, porque nosotros somos embajadores, como dice la palabra, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos va a ser responsables, ¿verdad?, de la vida que nosotros hayamos llevado y lo que nosotros hayamos hecho para ayudar a otros, como repito, hermanos, lo que la palabra dice, para que sean salvos, ¿verdad?, de esa ira. En esto estamos hablando, hermanos, acerca de la predicación, ¿verdad?, acerca de lo que nosotros, la evangelización, lo que nosotros hablemos. En el versículo 17 es algo que nosotros debemos de tener bien en claro. En 1 de Juan, capítulo 2, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo creo que más claro no puede estar, hermanos. Así es de que consideremos, ¿verdad?, consideremos hoy con cuidado y meditemos cuál es, ¿verdad?, nuestra condición delante de nuestro Dios. ¿Cómo estamos viviendo delante de nuestro Dios? ¿Qué estamos haciendo al respecto conforme, ¿verdad?, a la vida espiritual de los demás? Si estamos trabajando, si estamos, ¿verdad?, sirviendo en la obra. Como repito, hermanos, no hablamos, cuando hablo del servicio, no solamente hablo de lo que nosotros hacemos acá o lo que podemos hacer, ¿verdad?, dentro del templo de la iglesia, sino, hermanos, estar llevando ese mensaje que es de salvación para todos aquellos, ¿verdad?, que crean, porque el mundo, como dicen, ¿verdad?, Cristo no murió por todo el mundo. Cristo murió por aquellos que creerían en su palabra. Por ello fue que murió y por ello fue que vino, ¿verdad?, a padecer en esta tierra. Nosotros como creyentes debemos de tener la plena confianza, hermanos, de que sí, un día, si perseveramos hasta el fin, un día estaremos en medio de esa gran multitud que Juan vio. Pero es necesario, hermanos, que cada día consideremos nuestra vida, cómo estamos viviendo delante de Dios, y lo hagamos detenidamente, siempre, como repito, no viéndonos, ¿verdad?, no viéndonos cómo nosotros actuamos, cómo podemos, ¿verdad?, caminar conforme a lo que podemos ver o lo que podemos nosotros percibir, sino conforme, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, conforme a la palabra del Señor, porque es la única que nos va a guiar por el camino, hermanos, que nosotros debemos de seguir para llegar a esa patria celestial. Así de que ese es el mensaje, hermanos, ¿verdad? Meditemos en esa palabra, y yo diría, hermanos, de que esa pregunta que, como les digo, me ha dejado a mí pensativo también, ¿verdad?, la tengan siempre con ustedes y háganse la pregunta, ¿verdad? Si creemos y confiamos en Dios, ¿por qué no estamos haciendo su voluntad? El Señor, como repito, hermanos, ¿verdad?, siempre hace el llamado. En muchas iglesias hacen el llamado y que pasen, ¿verdad?, al frente. Pero esta es una decisión, como hemos dicho, hermanos, personal. Lo puede hacer, ¿verdad?, en su hogar, puede hacer en su intimidad. Analice cómo está su vida delante de Dios, analice qué es lo que quiere para su vida. Si llegar, ¿verdad?, al final de sus días en una vida miserable, o tener una esperanza de vivir una vida mejor en esta tierra, y por lo consiguiente, ¿verdad?, alcanzar lo que es la vida eterna que Dios está ofreciendo hoy en día. Oramos. Padre, buen Dios, que estás en el cielo. Señor bendito, gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre Santo, por darnos, Señor, esta oportunidad de creer en tu palabra, Señor, y por darnos, Señor, esa certeza, Padre bendito del cielo, que si permanecemos, Señor, tomados de tu mano, perseveraremos, Señor, hasta el fin, Señor. Danos siempre la fuerza, la fortaleza, Señor,
para poder seguir caminando. Ayúdanos, Señor, cada día, Padre, para que podamos compartir, Señor, con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, Señor, en cualquier lugar tu palabra, para que otros puedan conocer, Señor, la bendición y puedan conocer el regocijo, el gozo, la alegría que produce el saber, Señor, de que ya están libres, Señor, de esa llama, Señor. Gracias, Padre, por darnos, Señor, esa certeza, Señor, de creer en tu palabra, y que un día, Señor, estaremos también en medio, Señor, de esa multitud, Padre, con una vestidura que no es, Señor, nuestra, sino que nos ha sido dada, Señor, para que nosotros, Padre, podamos estar, Señor, en esa boda del Cordero, Señor, y estemos, Padre, delante de ti también cantando, Señor, de que tuya es, Señor, la salvación, Padre bendito de la gloria. Tuya es el poder, Señor, la gloria, la honra, la majestad, Señor, y que el Cordero, Señor, es el único, Padre Santo, el único digno, Señor, de abrir, Señor, esos sellos, Padre bendito de la gloria, porque Él, Señor, fue inmolado por causa, Señor bendito del cielo, y aquellos, Señor, que creerían en su nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que esa palabra haya caído, Señor, en buena tierra, que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, y que seas tú, Señor, obrando en la vida de aquellos que aún viven en la incredulidad. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano.